Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, ya 2 de julio de 2024. Saben ustedes que ayer se produjo una noticia de gran trascendencia, y es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto en virtud del cual considera que sin ninguna duda no se puede aplicar la ley de amnistía para los casos de malversación. Y naturalmente esa es una noticia que al gobierno le sienta especialmente mal, y naturalmente a los independentistas, que tenían la esperanza de poder ser amnistiados, también. Pero esto no es el fin de la batalla, porque a partir de ahora se abre una posibilidad de recursos, en concreto al Tribunal Constitucional. Todo el mundo da por hecho que la sentencia que ayer dictó, el auto, la decisión que ayer tomó el Tribunal Supremo, será recurrida ante el Tribunal Constitucional. De ahí que hoy, 24 horas después de esa decisión del Tribunal Supremo, todo el interés informativo se traslade en torno a la polémica que rodea al Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque existen fundadas sospechas de que el Tribunal Constitucional puede perfectamente revocar la decisión que ayer tomó el Tribunal Supremo. En un ordenamiento jurídico normal, pues esto no ocurriría, porque el Tribunal Constitucional, esto es un tecnicismo, pero conviene que ustedes lo tengan claro, no es una pieza del Poder Judicial, no es un tribunal de casación del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es, como su propio nombre indica, el Tribunal Supremo. Por encima del Supremo no hay nada. Lo que pasa es que un uso perverso del Tribunal Constitucional ha convertido al Tribunal Constitucional en una especie de Supremo del Supremo, en un tribunal de casación. Y esto lo hemos visto hoy, por cierto. Hoy hay una noticia que le da mucho relieve a esta consideración, porque el Tribunal Constitucional, por 7 votos contra 4, es decir, los progresistas frente a los conservadores, han acordado anular las condenas a prisión por malversación de los ERE que dictó en su día la Audiencia de Sevilla y que fueron respaldadas por el Tribunal Supremo. Los magistrados del TC han examinado el recurso de amparo que presentó uno de los condenados, en concreto Miguel Ángel Serrano, al que se le impusieron 6 años y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años. ¿Qué es lo que entiende el Constitucional? Frase entrecomillada, que se vulneró el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia, y por lo tanto lo que hace es que anula su condena. Esto es interesante en sí mismo, y sobre todo por lo que presagia. Esta decisión va a afectar con toda seguridad, porque el Tribunal Constitucional no puede razonar de una manera en un caso y de una manera distinta en la otra. Él ha sentado una jurisprudencia que le obliga. Y esto significa que José Antonio Griñán, cuyo recurso de amparo se va a poder dilucidar dentro de 2 semanas, va a ser también exonerado de la prisión, de la condena de prisión, por el mismo delito de malversación. Aquí tenemos, noticia de hoy, al Tribunal Constitucional actuando como Tribunal de Casación del Tribunal Supremo, en contra del criterio de los 4 magistrados que no forman parte de la llamada mayoría progresista. ¿Qué dicen estos 4 conservadores? Pues que el Tribunal Constitucional invade con esta decisión un terreno competencial del Tribunal Supremo, algo que en teoría el Constitucional tiene vedado. Digo en teoría porque en la práctica vemos, hoy lo hemos visto con bastante frecuencia en el pasado, que ocurre, que sucede, aunque no debería suceder, sucede. Y esto es lo que justifica que ahora, con el precedente que acabo de contarles, pues mirando al futuro inmediato, los actores de la vida política, sobre todo de la derecha, digan, pues hombre, no tenemos muchas dudas de que el Tribunal Constitucional puede anular la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía en los casos de malversación. De ahí que hoy el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Onda Cero, haya cargado directamente contra el Tribunal Constitucional. No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Tampoco se lo oculto. Es el que hay, no lo discuto. Nuestra obligación es recurrir la ley, por supuesto. Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de 2 cargos del gobierno nos parece absolutamente inmoral. Él habla de los cargos que formaban parte del gobierno y ha hecho una referencia explícita con nombres y apellidos a Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia, ni más ni menos, y a Laura Díez, que fue directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de la Presidencia. Pasaron directamente de tener cargos en el gobierno a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Y en esa entrevista en Onda Cero lo que decía Alberto Núñez Feijóo es, si hubiéramos aplicado el principio que ha servido para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ninguno
de esos 2 magistrados en este momento podrían ser magistrados del Tribunal Constitucional. He llegado más lejos. En consecuencia, ha dicho, si el gobierno lo que quiere es practicar la regeneración de la que tanto habla, lo primero que tendría que hacer era remover de sus puestos a Juan Carlos Campo y a Laura Díez, algo que naturalmente el gobierno no se plantea hacer. Es más, aunque se lo planteara, probablemente no podría hacerlo, porque ellos ya son miembros del Tribunal Constitucional de pleno derecho. Bueno, estas declaraciones de Feijóo, insisto, yo he tratado de contextualizarlas para que ustedes vean por dónde van los tiros y por dónde van las preocupaciones a partir de ahora del principal partido de la oposición. Pero en todo caso han sentado muy mal, peor que muy mal, han sentado a cuerno quemado en el gobierno. De hecho, la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha hecho esta referencia a propósito de las declaraciones que acabamos de escuchar. Ya sabemos que el señor Feijóo desconfía prácticamente de todo, pero es de máxima gravedad que esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones en nuestro país. Ya sea la Fiscalía General del Estado, ya sea la Agencia Tributaria, ya sea el Congreso de los Diputados o ya sea también el propio Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que le pido y le exijo al señor Feijóo es que rectifique de manera inmediata esas afirmaciones que ponen en cuestión un poder tan fundamental en nuestro país como es el Poder Judicial y, concretamente en este caso, el Tribunal Constitucional. Naturalmente, el señor Feijóo, hasta ahora por lo menos, hasta las 4 y 7 minutos, no ha rectificado las declaraciones a propósito del Tribunal Constitucional. Luego veremos incluso que el portavoz parlamentario del Partido Popular se ha ratificado en ellas. Pero se ha producido una escena curiosa, entretenida, divertida, significativa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Estaba al lado de Pilar Alegría y Yolanda Díaz, para hablar de otras cosas. Pero ella quería hablar de esto. Nadie le había preguntado sobre esto. Y entonces, aprovechando que estaba allí, ha querido ahondar en esa reflexión a propósito de la relación perversa que, en su opinión, tiene el Partido Popular con el Tribunal Constitucional. Que lo diga el Partido Popular cuando ha designado, ¿no? Pues, en fin, al señor Macías en el mismo, pues creo que se descalifica por sí mismo. Digo, por decir alguna cuestión acerca de lo que plantea el propio Partido Popular y su vocación de no politizar los órganos judiciales en nuestro país. La verdad es que es una consideración bastante absurda. Si ustedes la quieren analizar, digamos, de manera más o menos objetiva, que me perdone Yolanda Díaz, pero ¿me puede decir qué cargo político tenía el señor Macías? Porque sabemos que Juan Carlos Campo era ministro de Justicia, sabemos que Laura Díaz era directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de la Presidencia, sabemos que utilizando la puerta giratoria pasaron de esos cargos al Tribunal Constitucional, pero ¿el señor Macías ha tenido algún cargo político reciente? ¿Me puede usted explicar cuál es el paralelismo que quiere establecer? Pero bueno, era evidente que Yolanda Díaz quería cargar también contra el Partido Popular utilizando al Tribunal Constitucional como herramienta de combate y lo ha hecho. Pero les decía hace un instante, ha sido un intento vano porque el Partido Popular se ratifica naturalmente en las palabras que por la mañana en Onda Cero ha protagonizado Núñez Feijóo. Miguel Tellado, que es el portavoz parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha dicho esto. Respaldo al 100% las palabras sostenidas esta mañana por el presidente de mi partido y no acostumbro a interpretarlas. Creo que se le ha entendido a la perfección lo que ha querido decir. Ha dicho lo que ha querido decir, ha dicho lo que pensamos en el Partido Popular. Bueno, en consecuencia con estas dudas que tiene el Partido Popular a propósito de la objetividad, de la ecuanimidad y de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, vienen, digamos, también las dudas a propósito de qué tiene que hacer el Partido Popular con el recurso que había anunciado la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Voy a recurrir una ley de amnistía ante un tribunal del que no me fío. Y ya he dicho públicamente que no me fío. Pues a lo mejor no me conviene recurrir. Yo no digo que no vayan a recurrir, yo digo que de momento el Partido Popular está retrasando ese recurso que había anunciado previamente. Le han preguntado en la entrevista de Onda Cero a propósito de esa dilación y Feijóo ha dicho esto. Supongo que las personas que están estudiando el recurso de inconstitucionalidad tenían mucho interés en conocer cuál es la opinión del Tribunal Supremo. Esto es lo que yo participo de esa opinión y de esa forma de hacer las cosas. ¿Por qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días para hacerlo? Lo que sí tenemos claro ya es que en lo que se refiere a malversación, todo parece indicar que esto no es aplicable.
Tanto, nos queda la desobediencia y nos quedan otras conductas tipificadas en la ley de amnistía para recurrir ante el Tribunal Constitucional. ¿Lo recurrirán o no lo recurrirán? Yo me atrevo a dejar esa pregunta retórica en el aire y no tengo una contestación clara, porque hay algunas personas en el Partido Popular que están diciendo ¿para qué nos vamos a enfrentar a un recurso cuyo resultado final probablemente presumimos? Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Lo que está claro es que ha entrado el señor Feijóo en esta respuesta, en el fondo de la cuestión, a propósito del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ayer conocimos. Y hoy le han preguntado sobre el fondo de la cuestión a la ministra portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría. ¿Qué opina de la decisión del Tribunal Supremo? La verdad es que está claro que no le gusta, pero está claro que quiere medir sus palabras. Les voy a trasladar lo que siempre traslada este Gobierno, es máximo respeto a las decisiones del Poder Judicial. La ley de amnistía, les recuerdo a todos ustedes que fue aprobada por una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El texto de la ley de amnistía es muy claro, Y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Somos perfectamente conscientes de la eficacia y sobre todo de los efectos positivos que va a tener la ley de amnistía. Y por tanto, lo que tiene que suceder ahora, y ya está sucediendo, es que los jueces apliquen la ley. Claro, el problema es que los jueces están aplicando la ley de acuerdo a su manera de entender la ley. Dice la ministra portavoz que el texto está muy claro y que el ánimo del legislador está muy claro. Pero lo que está muy claro también es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tampoco lo ve tan claro, porque de otro modo no hubiera dictado el auto que ayer conocimos y que tanto revuelo está causando hoy en la vida política. Está claro que a la ministra portavoz del Gobierno no le gusta, al Gobierno no le gusta lo que hizo ayer el Tribunal Supremo, y está claro que hay que interpretar estas declaraciones como una crítica velada, es verdad, comedida, al Tribunal Supremo, que es lo que ha llevado a Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del Partido Popular, a poner al Gobierno frente a lo que él considera una contradicción. A la señora Pilar Alegría conviene recordarle que no tiene mucho sentido, ¿no?, defender la imparcialidad del Tribunal Constitucional cuando le conviene y criticar al mismo tiempo al Tribunal Supremo cuando sus sentencias no son afines a los intereses del Partido Socialista. Insisto en que está haciendo una interpretación probablemente no equivocada, pero un tanto forzado de las declaraciones de Pilar Alegría, porque vuelvo a repetir que Pilar Alegría ha querido medir sus propias palabras. Insisto, creo que está claro que no le gusta, pero de la literalidad de lo que dice tampoco se puede deducir que haya habido una crítica abierta al Tribunal Supremo. Si habláramos o si escucháramos, que es lo que vamos a hacer ahora, las declaraciones de Yolanda Díaz, entonces veríamos que sí que hay una crítica directa al Tribunal Supremo. Yolanda Díaz no se ha cortado un pelo a la hora de manifestar en voz alta su opinión. Si viniéramos de un país lejano y observásemos lo que está haciendo, lo que se está haciendo desde algunos órganos ejecutivos del Poder Judicial, seguramente nos sorprenderíamos. No solo nos sorprenderíamos, sino que además llegaríamos a la conclusión de que hay que hacer algo para evitar que esas conductas queden impunes. Por lo tanto, lo que dice Yolanda Díaz es: yo le voy a tratar de convencer a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, que para eso soy vicepresidenta del mismo Gobierno, para que en el plan de regeneración hagamos algo que antes estaba vigente y que el Partido Popular anuló. Ustedes recordarán que Mariano Rajoy eliminó la responsabilidad civil, hablo en la responsabilidad de la Administración, de los jueces y juezas en nuestro país. Son el único cuerpo que no sabemos por qué, es absolutamente, no rinde cuentas de lo que hace, ¿no?, a pesar de que están... Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Haz clic en el banner y estrénalo. Estamos viendo procesos en estos días, ¿no?, que en fin, que tienen el sesgo que tienen y en los que su actuación profesional no irroga ninguna consecuencia.
Por lo tanto, aquí tenemos algo que yo me imagino que efectivamente se va a traducir en un proyecto de ley, probablemente en una ley aprobada mayoritariamente en el Congreso de los Diputados a no mucho tardar. Esta es la reacción por parte del Gobierno, por parte de las dos facciones del Gobierno. Hemos escuchado a Pilar Alegría y hemos escuchado a Yolanda Díaz, y ahora hay que escuchar la opinión de los independentistas, de aquellas personas que deberían haberse beneficiado de la ley de amnistía y no lo han podido hacer, al menos en su totalidad. ¿Cómo han reaccionado? Mal. Verónica Jorro. Sí, en Junts insisten en que esta decisión del Supremo no va a interferir en su agenda política. Lo ha dicho el portavoz de la formación, Josep Rius, en una entrevista en TV3, donde ha calificado de elocuente el tuit de ayer de Puigdemont, donde hablaba de la toga nostra, haciendo alusión a la mafia siciliana de la Cosa Nostra. Yo creo que los términos del tuit escrito por el presidente Puigdemont son muy elocuentes. Lo que es verdad es que, a pesar de que se ha manifestado la voluntad del Poder Legislativo del Congreso de los Diputados, hay un grupo reducido de jueces que se apropian de una serie de facultades y que acaban reinterpretando una ley que, tanto en el espíritu como en el texto en toda su literalidad, era clarísima. También ha hablado sobre la decisión del Supremo la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Platja, acusa a los jueces de hacer una interpretación retorcida y tergiversada de la ley de amnistía. Por mucho que no nos sorprenda, no deja de ser preocupante y vergonzoso que desde algunos sectores de la Judicatura se nieguen a aplicar una ley aprobada por el Congreso de los Diputados o aplicarla a su manera. Quieren jugar con cartas marcadas, dejando claro que harán todo lo que está en su mano para que la ley de amnistía no se aplique con la finalidad expresa con la que fue aprobada, aunque eso comporte extralimitarse de sus funciones y retorcer la ley con cualquier argumento jurídico para justificar sus intervenciones. las seves intervencions. En este sentido, Platja ha dejado claro que las leyes se acatan y se aplican, dice, y ha añadido que de forma provocadora algunos jueces pretenden aleccionar al legislativo porque, dice, la norma no les gusta. Bueno, ya saben que ayer lo que dijo el Supremo es que no es aplicable en el caso de malversación, pero sí es aplicable en otros supuestos que están contenidos, que están contemplados en la ley de amnistía. De ahí que se esté aplicando en bastantes casos. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que el juez que llevaba el caso, que instruyó la causa contra los policías que intervinieron el 1 de octubre de 2017, ha decidido aplicarles la ley de amnistía. Una decisión que no ha sentado bien en el independentismo catalán y tampoco del todo, fíjense, en los sindicatos policiales. Luis Colom. Sí, Esquerra Republicana han sido los primeros en criticar duramente la decisión del juzgado número 7 de Barcelona. En un comunicado, el grupo independentista lamenta la doble vara de medir de algunos estamentos judiciales en la aplicación de la ley de amnistía y afirman que no están respetando ni la literalidad de la ley ni la voluntad del legislador. Mientras el Sindicato de Justicia Policial, más conocido como Jupol, esta noticia ha supuesto una mezcla de emociones, principalmente porque ellos han sido siempre contrarios a mezclar a estos agentes policiales con los culpables de los altercados en la ciudad de Barcelona. Desde Jupol, su portavoz, Laura García, se muestra aliviada porque se libere a los policías de una carga injustificada. Desde Jupol siempre hemos mantenido la misma postura desde el primer momento y que es contraria a esta ley de amnistía porque prácticamente compara a los propios policías que fueron allí a trabajar con los promotores de este golpe de Estado y del terrorismo callejero. Sí es verdad que por otro lado sentimos algo de alivio porque nos ponemos en la piel de sus compañeros que estuvieron allí y del calvario y de la persecución que han sufrido durante este tiempo. La postura del sindicato se muestra contraria a la de los independentistas y recuerda que los policías nacionales fueron objeto de una campaña de acoso y difamación por parte de este sector. Bueno, por lo tanto, los policías se benefician de la ley de amnistía. Hay otras personas, por ejemplo Puigdemont, que no se puede beneficiar, al menos de momento, hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional por la decisión que ayer tomó el Tribunal Supremo. Hoy le han preguntado a su abogado, a Gonzalo Boye, si a pesar de todo, Puigdemont mantiene su intención de volver a España. Y Gonzalo Boye ha dicho que, por supuesto, la mantiene. La agenda política y personal del presidente Puigdemont no la regula la Sala Segunda del Supremo, la regula el presidente y él ya agendó en su lista de compromisos el regresar. El presidente adquirió un compromiso y es que en ceremonia en debate de investidura él estaría presente y así lo ha ratificado en todo momento. Yo creo que esto es darse vueltas sobre el mismo eje y sobre todo entrar en el discurso o en el relato del Tribunal Supremo que creen que no lo va a hacer. No les quepa duda de que lo va a hacer.
y si lo hace, entrará en la cárcel. ¿Es consciente, señor Puigdemont, de que va a entrar en la cárcel, señor Boye? Yo creo que sí. De hecho, me acaban de notificar hace unos minutos atrás un nuevo auto de detención dictado por el juez Llarena, tal cual anunció en el día de ayer. El presidente está preparado para todo y conoce su papel histórico como líder del independentismo, y por lo tanto yo creo que no es necesario ni siquiera volver a preguntar. Bueno, una referencia más antes de ir a otros titulares destacados en el día. Saben ustedes que la Fiscalía y la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, interpusieron un recurso ante el juzgado de instrucción número 41, el que lleva el caso de Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado, para que aclarara cuáles son los hechos que están investigándose en ese juzgado en relación a Begoña Gómez. Bueno, pues en respuesta a ese recurso, en un auto de 4 páginas, el juez Juan Carlos Peinado aclara que se están investigando, y leo entrecomilladamente, todos los actos, conductas y comportamientos de la denuncia presentada contra Begoña Gómez desde que su marido Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto de 4 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, estima parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía y por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aclarar cuáles son los hechos que son objeto de la investigación en este caso. Según el juez, los hechos que se están investigando son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por parte de Begoña Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno de España, si bien dice limitados a aquellos que se contienen en la denuncia inicial. Debe excluirse, precisa el instructor, del objeto de la presente investigación los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE constituida por las empresas Innovanest y Escuela de Negocios de Valley de Juan Carlos Barrabés por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos, que no son todos los adjudicados, en concreto solo 3 de ellos, por cuanto respecto de esos hechos ha sido aceptada la vocación solicitada por la Fiscalía Europea en virtud del auto dictado por este juzgado. Recordamos que este viernes declara en calidad de investigada en sede judicial Begoña Gómez, y también acudirá el rector de la Universidad Complutense como testigo. En relación a Begoña Gómez, una referencia más, unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en la entrevista a la que ya hemos hecho referencia en Onda Cero. Le han preguntado si el Partido Popular la va o no la va a convocar para que comparezca en la comisión de investigación que en el Senado está tratando de investigar todos los asuntos relativos con la corrupción. Y Feijóo, a pesar de la noticia que nos acaba de relatar Miguel Ángel Pérez, mantiene que no la va a citar a declarar. Ya ha explicado por qué. El responsable de todo lo que está ocurriendo en relación con los negocios o con la actividad comercial, mercantil de su mujer, es su marido. ¿Por qué? Porque su marido es el presidente del Gobierno. Por tanto, la responsabilidad política es de su marido, y la responsabilidad judicial la veremos en los juzgados si afecta o no como un hecho punible a la mujer del presidente del Gobierno. Eso lo decidirán los juzgados, no lo va a decir un partido político. Es martes, 2 de julio de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos por economía, porque junio ha vuelto a cosechar una nueva cifra histórica de afiliación para España, acercándose a los 24 millones de cotizantes medios. Además, en el sexto mes del año, el paro consiguió caer por debajo de los 2,6 millones de personas, algo que no ocurría desde agosto de 2008, gracias principalmente al impulso del sector servicios. Son unos datos de los que el Ejecutivo se ha mostrado orgulloso hoy. Noelia Bautista. Euforia en el Gobierno ante los últimos datos de paro. Dice el presidente Sánchez que somos un ejemplo a imitar por el resto. Yo creo que España hoy pues encarna, y quiero reivindicarlo porque ahí están las cifras y hoy lo hemos conocido de nuevo, pues un modelo de éxito en Europa. Saca pecho Pedro Sánchez de que el paro haya caído en junio en casi 46.800 personas, un nuevo récord que, añade la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, confirma la eficacia de la reforma laboral. Mes a mes, nuestras políticas demuestran que mejorando las condiciones de trabajo se impulsa el empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, no podemos conformarnos.
Yolanda Díaz, que ha puesto el acento en el aumento del número de mujeres ocupadas, han sumado 8.310 afiliadas en el último mes y en el número de contratos indefinidos firmados. Este que escuchan es el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Se han firmado más de 500.000 de contratos indefinidos, 567.885. Si comparamos esto con 2019, con los efectos previos a la reforma laboral, estamos firmando 4 veces más contratos estables y de calidad. Lo que no ha contado el secretario de Estado es que se han firmado 5,1% menos de contratos y que los indefinidos firmados son un 10,1% inferiores a los firmados en junio de 2023. Tampoco se ha desvelado el número de fijos discontinuos que no cuentan en las listas del Servicio Público de Empleo, pero pasan temporadas sin trabajar. De ahí que, una vez más, la oposición señale que la cifra está dopada y es mejorable. Y tras no llegar a un acuerdo ayer, sube el tono del enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo y la COE por la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37 horas y media de cara a 2025. La patronal acusa a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de injerencia y de ser intransigente. Díaz, por su parte, critica la pasividad de los empresarios, aunque no cierra la puerta a seguir negociando, y hoy ha anunciado que hará una nueva propuesta a la patronal el próximo lunes. Y están haciendo, pues opiniones políticas todos los días, insisto, en todos los ámbitos comunicativos. Es muy importante, así todo el país sabe de qué estamos hablando, pero desde luego ayer no lo hicieron en la mesa de diálogo social. ¿Qué quiero decirles con esto? A mí me gustaría que hubiera un acuerdo sobre una de las materias claves de nuestro país. Es la medida que mejor y más desean los españoles y las españolas, voten a quien voten. Y tiene que ver con un país que realiza y que tiene una jornada que es muy extensa, tiene que ver con una medida que mejora la productividad de las empresas. Y el Ministerio de Igualdad reúne este martes al Comité de Crisis para analizar los últimos crímenes machistas que han dejado 6 víctimas en 24 horas, con los asesinatos de 4 mujeres y 2 niños. Representantes de las comunidades autónomas en las que han tenido lugar los asesinatos, de los Ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, así como de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial, acuden a esta reunión para analizar qué ha podido fallar en cada uno de estos crímenes. Precisamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz Pilar Alegría ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Queremos hacer también un llamamiento a todas las fuerzas políticas de nuestro país para renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Esta misma tarde el propio Ministerio de Igualdad se va a reunir en el Comité de Crisis para analizar estos últimos asesinatos. Es importante seguir reforzando esta lucha, donde además la unidad juega un papel imprescindible. Por eso hacemos, como les decía, un llamamiento a todas las fuerzas políticas de este país. El negacionismo, saben ustedes, está poniendo en riesgo los avances conseguidos desde la aprobación hace 20 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición a cuenta de los menores migrantes no acompañados. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de alimentar bulos injustificados sobre los menas que llegan a España. Lo ha dicho durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras unas declaraciones de Feijóo esta mañana en Onda Cero, en las que acusaba al Gobierno de dejar a los menores en la calle sin supervisión. En las calles españolas están deambulando inmigrantes que el gobierno mete en aviones y que después, por la noche, los deja en determinados barrios, ciudades. El señor Feijóo esta misma mañana ha seguido alimentando bulos absolutamente injustificados y absolutamente intolerantes, y lo que sí que en una cuestión tan importante como esta, apelo a su corresponsabilidad. Y uno de los fugitivos más buscados por Albania se ha negado a ser extraditado a su país, que le reclama por 3 asesinatos en 2005 al asegurar que su vida corre peligro en prisión. Paula Serrano. Sí, la Fiscalía ha apoyado la entrega, aunque ha precisado que se efectúe por esos 3 asesinatos y no para el cumplimiento de una pena que tiene pendiente por otros 5. El fugitivo, considerado líder de una organización a la que se le atribuyen decenas de crímenes en los años 90, era buscado por un asesinato en un tiroteo en un pueblo de Albania, que resultó ser un ajuste de cuentas entre clanes rivales. Se le atribuyen delitos de homicidio con premeditación y en colaboración, tendencia ilícita de armas de guerra, grupo delictivo estructurado y asesinato en otras circunstancias, como por ejemplo un atentado con bomba en un ascensor que se saldó con 3 personas fallecidas en 2005.
Y acabamos fuera de nuestras fronteras con una última hora que se ha producido en el norte de India, donde un centenar de personas han muerto aplastadas durante un encuentro religioso en un templo hindú. Diferentes testigos han señalado que se ha producido una estampida cuando los asistentes del sermón de un líder religioso abandonaban el lugar, dejando también muchos heridos. No se descarta que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.